Muy bien, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy su profesor Eder Condori Ugarte, profesor de ciencias, y hoy nos toca el tema de física, el tema cinemática MRU, ¿correcto? Muy bien, vamos a empezar entonces con una breve explicación acerca de este tema muy importante que es la cinemática. ¿Tú alguna vez has ido al cine? Yo ya lo creo que sí. Al ir al cine, ¿cierto o no que la palabra cine viene de la palabra cinema? ¿Qué significa la palabra cine o cinema? La palabra cinema significa movimiento, correcto. El movimiento es el significado de la palabra cinema. Cuando yo lo junto con cinemática, se refiere al estudio del movimiento. Entonces, cinemática estudia el movimiento, correcto. Entonces, ponemos acá uno. Definición. ¿Qué es la cinemática? Es parte de la física que estudia el movimiento. Bueno, ahí es parte de la física, pero que va a estudiar qué cosa? El movimiento. Parte que estudia el movimiento, ¿cierto? Estudia el movimiento de quién? De los cuerpos. Estudia el movimiento, pero estudia el movimiento sin importar quién causó ese movimiento. Por ejemplo, si yo tengo una canica, ¿ya? Está en estado de reposo, no se mueve, pero yo tengo que aplicar una fuerza, en este caso la fuerza de mis dedos se aplica y la canica comienza a entrar a un movimiento, comienza a tener un movimiento, una aceleración, una velocidad. Todo eso es gracias a ¿qué? A que se le ha aplicado una fuerza externa. Pero eso es lo que no voy a estudiar. Lo que yo voy a estudiar es lo que sucede con la canica al aplicar de ese cambio de fuerza. Entonces a eso se refiere la cinemática. Es parte de la física que estudia el movimiento sin importar quién lo cause, sin importar quién lo cause, ¿sí? Eso es lo que estudia la cinemática, quién lo causa. Muy bien, esa es la definición acerca de cinemática. Ahora vamos a ver unos pequeños conceptos previos, vamos a poner acá conceptos previos que tenemos que saber para poder entender un poco más acerca del movimiento. Chicos, el movimiento se relaciona bastante con algo. Por ejemplo, Galileo Galilei, que fue uno de los grandes investigadores en la física, se dio cuenta que todo cuerpo cuando cambia de una posición x1 a una posición x2, cambia de lugar, por así decirlo, se da cuenta que todo esto es la distancia o la longitud que hay entre una posición y otra posición. A eso le llamamos, el cambio de posición, se le llama desplazamiento, ¿correcto? El desplazamiento viene a ser eso, un cambio de posición de un objeto respecto a un punto de referencia, o sea, respecto a un observador. En este caso, yo soy, mira, acá está el niño, ¿ves? Ahí está tu niño, mira, está observando cómo se mueve la canica de una posición a otra posición, ¿te das cuenta? Tú puedes ser un observador porque tú estás observándome a mí, cómo yo me muevo, me paro aquí o me puedo mover para acá. ¿Te das cuenta? He cambiado de posición. A eso se refiere este desplazamiento. Yo tengo una pregunta. ¿Será lo mismo desplazamiento que distancia? Tú quizás me respondas, sí, profesor, distancia es igual que desplazamiento. Y yo te diré que no necesariamente. ¿Qué es el desplazamiento? A ver si te acuerdas. El desplazamiento era el cambio de posición. Muy bien, puede ser el cambio de posición. El desplazamiento es cuando un cuerpo cambia de posición, ¿sí? El cambio de posición. Pero ¿respecto de quién? Respecto de un punto de referencia, respecto de un observador, ¿ya? Respecto a un observador, a alguien que esté observando que sucede ese cambio. Eso va a ser entonces el desplazamiento. ¿Qué sería entonces, chicos, la distancia? La distancia viene a ser la trayectoria del desplazamiento. Esa es la longitud, ¿ya? Puedes ir la longitud del desplazamiento. Eso viene a ser para ti, entonces, la distancia. Si ponemos en pocas palabras, el desplazamiento se representa con la letra D mayúscula y se representa con una flechita encima, lo que quiere decir que el desplazamiento es considerado una magnitud vectorial. ¿Y la distancia cómo se representa? La distancia solo se representa con una D minúscula, no tiene una flechita, con lo cual quiere decir que es una magnitud escalar, o sea, un valor numérico nada más, ¿sí? El desplazamiento es la D mayúscula, pones ahí desplazamiento. Y
La D es la distancia o recorrido. Ponle ahí distancia o recorrido, o distancia recorrida también, que viene a ser la longitud del desplazamiento, el módulo, el valor numérico del desplazamiento. El desplazamiento en muchos libros también se les puede representar así. El desplazamiento es igual al cambio de posición. ¿Y cómo se representa el cambio de posición? La variación de la posición X. X vendría a ser la posición y el triangulito es una letra griega denominada delta, que representa la variación, el cambio. Entonces esto de acá sería lo mismo que poner la diferencia entre la posición. Acuérdate que X es la posición final menos la posición inicial. Ahí está. Entonces, desplazamiento es el cambio de posición, la variación de posición viene a ser delta de X, delta de la posición, variación de la posición, lo cual es lo mismo que decirte posición final menos posición inicial. Eso viene a ser el desplazamiento, chicos. Ahora, la distancia. La distancia tiene que ver con la trayectoria, con el recorrido. Vamos a ver un ejemplo, mira. Ejemplo. Yo voy a colocar acá, por ejemplo, mira, a una hormiguita. ¿Sí? Mira, ahí está una hormiguita. Esta hormiguita va a recorrer todo este caminito que mide 10 metros. ¿Correcto? Y la hormiguita se va a encontrar por acá ahora. Pregunta. Halle el desplazamiento y la distancia recorrida de la hormiguita. ¿Cuál será la respuesta? A ver, si me has entendido. Si este fue su punto de inicio, este será la posición 0 metros. Y si este es su punto final, este será la posición, acá, este será la posición, ¿cierto? ¿No que será la posición 10 metros? Claro que sí, porque hay 10 metros de distancia, de longitud. Me podrás decir ahí solución. Como la trayectoria es rectilínea, podrás decirme que el desplazamiento sería como 10 metros menos la posición 0 metros, lo cual me resulta 10 metros. Ojo, que si está en el eje horizontal se le pone como I. I representa que está en el eje horizontal, o sea, está en forma horizontal del desplazamiento. Si estuviera en forma vertical, ya no se pone I, se pone J. Acuérdate que son simplemente valores unitarios de las horizontales y las verticales. Eso es acerca del plano cartesiano. No sé si te acuerdas acerca de este plano cartesiano. El plano cartesiano refiere al movimiento como un plano en 2D, donde la horizontal se representa con el eje X y la vertical se representa con el eje Y. A esto nosotros en física le llamamos plano cartesiano. Acuérdate que estos son perpendiculares, donde en física al eje horizontal se le llama eje de las abscisas, también representado con la letra I, que es el vector unitario de la horizontal, y la Y, que representa la altura, es representado con la letra Y, con el vector unitario J, que representa la altura, ¿correcto? Entonces todo esto viene a ser el plano cartesiano. A eso me refiero con I, ¿sí? Que está en horizontal, que es un movimiento horizontal. Bien, chicos, ¿y cuánto sería entonces la distancia? ¿Cómo sería la distancia? La distancia simplemente es el valor, la longitud de esta posición inicial y esta posición final. ¿Ves? ¿Cuánta es la distancia? 10 metros, entonces puedes ir de frente 10 metros. En este caso podríamos decir que el desplazamiento y la distancia son iguales, pero no siempre se va a cumplir eso. Mira, por ejemplo, te voy a dar un segundo ejemplo. Ejemplo 2. Ya hemos trabajado con la hormiguita, ¿sí? Vas a hallar halle el desplazamiento y la distancia ahora de una pulga, ¿ya? Ahí está, mira mi pulga. ¿Ves? Esta pulga va a tener este recorrido. Mira. Pregunta. ¿Esta pulga ha saltado o ha recorrido por abajo? Obviamente ha hecho un movimiento semicircular. Te dice en todo caso que este es una semicircunferencia. Este es de radio 2 centímetros y acá es también de 1 centímetro. ¿Sí? Ahí está. Ojo, que si acá es 1 centímetro y este es el centro, ¿cierto? No, que es un radio. Entonces los dos son iguales. Acá debe ser 1 centímetro, acá debe ser 1 centímetro. Si estos son 2 centímetros, ¿cierto? No, que es un radio.
Entonces esto debe ser 2 centímetros y de acá hasta acá también debe ser 2 centímetros, ¿cierto? Listo. Pregunta, ¿cuánto será desde el punto inicial hasta el punto final? ¿Y cuál será el recorrido de la pulga? ¿No? Vamos a contestar esa pregunta. Solución. El desplazamiento sería el cambio de posición. Posición final. A ver, 1 más 1, 2 más 2, 4 más 2, 6, profesor. Entonces tengo acá 2, 4, 6. Son 6 metros todo esto. 6 metros. Entonces, ¿yo qué podría decir acá? Yo podría decir que el punto final sería 6 metros menos el inicial, que sería, comienza acá, ¿no? 0 metros. ¿Y cuánto sería entonces 6 metros menos 0 metros? Profesor, 6 metros. Y muy bien, ¿por qué y? Porque está en el plano horizontal. Ahora, ¿la distancia será lo mismo? No. La distancia no es esto. La distancia es el recorrido, la trayectoria. Y la pulguita ha recorrido todo esto. Todo esto y todo esto. Entonces, ¿cómo lo voy a hallar? ¿Cómo voy a hallar esa semicircunferencia? Con la siguiente fórmula. La longitud de una circunferencia se halla como 2pi por el radio. La longitud de una semicircunferencia se halla como pi por el radio. Esas serían las teorías acerca de cómo hallar la longitud de una circunferencia y una semicircunferencia, dependiendo de su radio. Como veo que esta circunferencia tiene un radio de 1 centímetro, voy a usar con el radio de 1 centímetro. Luego, este es para hallar la primera longitud. Y para hallar la segunda longitud, que sería toda esta longitud, tengo que usar este radio de 2 centímetros, multiplicarlo por el valor de pi. Entonces yo diría acá, la longitud 1, o sea, todo este recorrido, sería semicircunferencia. Sería pi por el radio, que vale 1 centímetro. Sería 1 centímetro. ¿Y cuánto me sale 1 por pi? Pi centímetro. O si no, 1 pi centímetro. ¿Y la longitud 2 cómo sería? También sería el radio 2 centímetros. Pi por radio sería pi por radio 2 centímetros. Ahí está, ¿correcto? Entonces eso sería igual a 2 pi centímetros. Ahora, como ha recorrido L1 y L2, entonces la distancia recorrida será L1 más L2, lo cual sería 3 pi centímetros. ¿Ves que no es lo mismo? Mira, la distancia ahora salió 3 pi centímetros. Y no es lo mismo que 6 metros y, ¿te das cuenta? Ahora el desplazamiento y la distancia no es el mismo. No siempre va a ser el mismo. A veces sí, pero en casos como este no. ¿Te das cuenta? Eso viene a ser entonces la diferencia entre el desplazamiento y la distancia. Ahora vamos a ver otro punto, que viene a ser la velocidad, chicos. ¿Qué viene a ser la velocidad? La velocidad, acuérdate que es la relación, es también una magnitud vectorial, se representa con esta letra V con una flechita arriba, que significa una magnitud vectorial, tiene dirección y sentido. La velocidad es la relación entre ¿quién? Es la relación entre el desplazamiento, escucha bien, el desplazamiento y el intervalo de tiempo. ¿Sí? Eso viene a ser mi velocidad, desplazamiento entre tiempo, nada más, ¿correcto? Reemplazando, ¿qué era igual el desplazamiento? Muy bien, era igual a la variación de la velocidad respecto de ¿qué? Del tiempo, pero el tiempo también tiene una variación, tiempo final menos tiempo inicial, así que será variación del tiempo. Eso vendría a ser la relación entonces de la velocidad. Así como hay velocidad, también ¿qué cosa hay? Rapidez. ¿Y qué viene a ser la rapidez? Ponemos acá rapidez. La rapidez simplemente es el valor numérico de la velocidad, ¿sí? Entonces es el valor de la velocidad, ¿sí? De la velocidad. Nada más. Ahora, ¿en qué se mide la velocidad? Se puede medir en kilómetros por hora, en metros por segundo. Si te dan, por ejemplo, 36 no, vamos a ponerle otro valor, vamos a ponerle, a ver, 54 kilómetros por hora, y te dicen que tienes que pasarlo a metros por segundo, ¿por cuánto le multiplicamos? Si esto lo quieres convertir, vamos a convertirlo, ¿ya? Quieres convertir a metros por segundo, lo que tienes que hacer es multiplicarlo por una relación. Pregunta, ¿cuánto vale en este caso, no? Quiero eliminar la hora.
una hora en segundos. ¿Cuánto es una hora en segundos? 3600 segundos, ¿sí o no? Claro, ¿por qué? Porque una hora tiene 60 minutos y cada minuto tiene 60 segundos. 60 por 60, 3600. Ahora, un kilómetro, ¿cuántos metros tiene? Pues ahí, un kilómetro tiene mínimo 1000 metros. Muy bien. Y de aquí sale una relación, mira, fíjate. ¿Qué pasa? Yo elimino la hora con la hora. Elimino kilómetros con kilómetros. Elimino dos ceros con dos ceros. ¿Cierto o no? Me quedaría entonces 54 multiplicado por ¿quién? ¿Por quién? Por una relación. 10 entre 16, pero la mitad de 10, ¿cuánto es? 5. Y la mitad de 36, 18. Y después me va a salir en metros sobre segundo. Metros por segundo. Y multiplicas. 18ava 1, 18ava 3. 3 por 5, 3 por 5, 15. Muy bien, muy bien. 15, ¿qué? Metros por segundo. Y eso sería entonces cómo es que tú puedes hallar la rapidez o la velocidad cuando te dan kilómetros por hora a metros por segundo, multiplicando solamente 5 por 18, ya lo sabes, es una de las tantas fórmulas para poder hallar la velocidad. Muy bien, chicos, ahora vamos a ver la parte de MRU, movimiento rectilíneo uniforme, en la cual vamos a hablar acerca de el movimiento en sí, las características de este movimiento, la ecuación del movimiento, la gráfica del movimiento del MRU y también acerca de conceptos previos como desplazamiento, distancia, velocidad media y el tiempo, ¿correcto? Luego vamos a ver los casos especiales como son el tiempo de encuentro y también vamos a ver acerca del tiempo de alcance. Entonces, a continuación explicaremos la clase. Chicos, acerca del movimiento rectilíneo uniforme, nos refiere a un movimiento que va a ser prácticamente con una velocidad constante, ¿correcto? A una velocidad constante se podría decir que las distancias a tiempos iguales se recorren distancias iguales. Entonces, yo podría plantear acá que cuando hay un movimiento rectilíneo uniforme es cuando la velocidad es constante. Quiere decir que si un cuerpo se mueve con 20 metros por segundo, en esta posición tiene que seguir con 20 metros por segundo. En la posición que se encuentre, el móvil no debe cambiar, no debe cambiar su velocidad. Al no cambiar su velocidad, se dice que realiza un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Correcto? Entonces, a eso nosotros le vamos a llamar MRU, al movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Bien, entonces sería acá MRU, movimiento rectilíneo uniforme, cuando la velocidad sea constante y la aceleración igual a 0 metros por segundo al cuadrado. Tú te preguntarás, ¿qué viene a ser la aceleración? La aceleración viene a ser, vamos a adentrar un poquito acerca de los conceptos, es la relación que hay entre la variación de la velocidad entre la variación del tiempo. Eso vendría a ser la aceleración de un cuerpo. He ahí sus unidades, ¿no? Metros por segundo entre tiempo, que son segundos, metros por segundo, metros por segundo al cuadrado. Acuérdate que la velocidad se mide en metros por segundo al cuadrado. Chicos, también tenemos que tener en cuenta que un movimiento rectilíneo uniforme tiene una ecuación del movimiento, debido a que ya sabemos el concepto de desplazamiento, ¿correcto? Entonces yo podría decir que el movimiento rectilíneo uniforme, podríamos decir lo siguiente, ¿no? A tiempos iguales, acuérdate, si la velocidad es constante, a tiempos iguales, ¿sí? Se recorren, ¿qué cosa? A tiempos iguales, distancias iguales. Distancias iguales. Eso es lo que se podría decir cuando la velocidad es constante. ¿De dónde se demuestra? De la fórmula de la ecuación del movimiento. Yo podría decir acá que el desplazamiento, ¿sí? El desplazamiento es igual a ¿quién? A la velocidad media o velocidad multiplicado por el tiempo. De ahí esto se puede recordar más fácilmente con el triangulito del movimiento. No sé si lo has visto alguna vez. El triangulito del movimiento es este, donde tú vas a decir la siguiente frase: Diosito lo ve todo. Mira, Diosito lo ve todo. Y ahí tendrías el triangulito de el movimiento. O sea, si yo quiero distancia, lo tapo y debo multiplicar velocidad por tiempo. Si yo quiero velocidad, lo tapo, debo dividir distancia entre
tiempo. Si yo quiero tiempo, lo divido distancia entre velocidad. Entonces el triangulito estaríamos definiendo con la fórmula de la ecuación del movimiento, ¿sí? Esta sería entonces la fórmula. Ahora, la ecuación del movimiento no solamente se detiene ahí. Nosotros ya conociendo que el desplazamiento, acuérdate que aquel igual el desplazamiento, ¿no te acuerdas que era variación de la posición? Sí, profesor, claro, es variación de la posición. ¿Y te acuerdas aquel igual la variación de la posición? Sí, la variación de la posición era igual a la posición final menos posición inicial. Claro, entonces tenemos que reemplazar acá, mira, desplazamiento es igual a velocidad por tiempo. Pregunta, ¿qué es igual al desplazamiento? Posición final menos posición inicial igual a la velocidad multiplicado por el tiempo. De aquí lo pasamos a sumar la posición inicial y tendremos que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad multiplicado por el tiempo. Y de acá nace la fórmula ecuación del movimiento que se tiene a partir de esta ecuación, muy sencilla. Yo puedo decir acá que la posición final o posición es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Esa sería la ecuación del movimiento, ¿sí? Ahora, chicos, la gráfica de una función se basa prácticamente en tres tipos de gráficas. Posición versus tiempo, otro viene a ser la velocidad versus tiempo, y la otra gráfica viene a ser prácticamente la aceleración versus el tiempo. En este caso vamos a analizar la gráfica de la posición metros y el tiempo en segundos, ¿correcto? Acuérdate que esta línea diagonal me indica el movimiento, la trayectoria del móvil o del cuerpo en movimiento. Dice que va a comenzar en 0 y se va a detener en este punto. Digamos que ese punto sea el punto cuya distancia en el tiempo y distancia en la posición sea el punto A, punto coma B, donde A vendría a ser la horizontal, así que va a ser este punto, el punto A, donde B sería la vertical, entonces este va a ser el punto B, ¿correcto? Dime, si comienza acaso un movimiento, ¿cierto o no que esta sería la posición inicial? Sí. Y si termina acaso un movimiento, ¿cierto o no que en esta altura sería la posición final? Sí, también. Entonces esta distancia se daría como posición final menos posición inicial. A eso le llamo variación de la posición. Esa variación sería acá. Variación de la posición sería todo este cateto. Este es el ángulo de la trayectoria, la dirección. Y esta distancia sería la variación de mi tiempo. ¿Cierto o no que de acá se forma un triángulo rectángulo en la cual podemos encontrar o podemos deducir la siguiente forma, en que la tangente del ángulo θ aquí es igual? Acuérdate que tangente aquí viene a ser una razón trigonométrica. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Quién es el cateto opuesto? En este caso sería la variación de x. ¿Quién es el cateto adyacente? El tiempo. ¿A qué es igual esta relación? ¿No se te hace conocido? Claro que sí, ¿no? Acuérdate que la velocidad media, ¿a qué se calcula? ¿Cómo se calcula? Variación del desplazamiento, o sea, variación de la posición respecto a la variación del tiempo, o sea, respecto al tiempo. ¿O no? Claro que sí. Entonces, mira, esto de acá que lo hemos aprendido anteriormente, lo podemos reemplazar acá. ¿A qué sería igual la tangente del ángulo? A esto que es la velocidad o velocidad media. Entonces así podemos calcular la tangente de θ, la velocidad media de un móvil, a partir de la gráfica posición versus tiempo. ¿Correcto? Acuérdate que esta altura es la variación de la posición y esta horizontal la variación del tiempo. Eso es cuando el cuerpo está yendo hacia adelante. ¿Qué pasa si retrocede? Entonces el movimiento será negativo. Mira, por ejemplo, acá tenemos en este caso la trayectoria, donde está comenzando en este punto y está terminando en este punto. Esta es la posición, ¿sí?, en metros, y este es el tiempo en segundos. ¿Sí? Pregunta, ¿dónde está terminando el móvil? En este punto. ¿Cuánto sería este punto? Acá sería el punto B. Y acá vamos a poner el punto A. ¿Correcto? Pregunta, ¿el ángulo no sería acá? El ángulo ahora sería ahí, si no sería acá, ahora sería de acá, ¿cierto? Porque siempre tiene que ser en forma antihoraria. Ahora, chicos, ¿cómo estaríamos definiendo? ¿Cuál sería la posición inicial? ¿Cierto o no que la posición inicial sería acá?
Claro, aquí está iniciando el movimiento. ¿Dónde está terminando? Acá. Entonces, ¿dónde sería su posición final? Acá sería su posición final en el punto 0. Esto sería la variación de la posición, pero sería negativa, porque sería final menos inicial, 0 menos A, ¿cierto? Ahora, también tendríamos acá que este tiempo sería acá, ¿no? Tendríamos que trabajar con este ángulo de acá. Hacemos lo mismo, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tendría entonces aquí como la tangente de teta igual a qué cosa, al valor de la velocidad, pero en negativa, menos variación de la posición respecto al tiempo. Eso me sale la velocidad media, pero negativa. Entonces podríamos deducir que esta gráfica es para un móvil que se mueve hacia la izquierda y esta gráfica es un móvil que se mueve hacia la derecha, a favor del movimiento. ¿Te das cuenta? Entonces, ese es cuando trabajamos con gráficas posición versus tiempo. ¿Cómo sería una gráfica velocidad versus tiempo? Si yo tengo una gráfica velocidad metros por segundo y tengo una gráfica acá también con tiempo, entonces deduciendo que la velocidad es constante, no puede cambiar, entonces la gráfica sería simplemente así. ¿Ya das cuenta? Donde A vendría a ser la velocidad y en cualquier punto, en cualquier tiempo, en cualquier momento o en cualquier intervalo de tiempo, la velocidad va a ser la misma. ¿Te das cuenta? Entonces, si yo quisiera calcular la distancia, acuérdate que velocidad por tiempo, tendría que multiplicar la velocidad por el tiempo. Si la velocidad fuera A, el tiempo fuera, acá digamos que el tiempo fuera B, ¿sí? En este tiempo, tendría que multiplicar entonces toda esta altura que me vale A por esta horizontal que me vale B. El área me daría igual a la distancia recorrida, es igual al área. ¿Te das cuenta? En esas gráficas se puede trabajar de esa forma. Entonces, hay diferentes gráficas en las cuales yo puedo emplear los conocimientos previos que hemos explicado anteriormente. ¿Sí? Muy bien. Entonces, simplemente es un ejemplo de gráficas que te pueden venir en cualquier problema de la separata. Ahora vamos a explicar acerca de un punto muy particular que viene a ser el tiempo de encuentro y el tiempo de alcance. Tú tienes que saber que el tiempo de encuentro vendría a ser cuando dos móviles parten de diferentes lugares a una cierta distancia y van hacia el encuentro, o sea, se van a encontrar en un punto. Vamos a poner acá, por ejemplo, una distancia donde vamos a encontrar acá dos móviles. El móvil A y acá vamos a poner el móvil B. El móvil A se mueve hacia la derecha con una velocidad constante, velocidad A. Y el móvil B se mueve hacia la izquierda con una velocidad constante, la velocidad B. Ahí está. Entonces ahí tenemos dos móviles que van al encuentro. Digamos que se encuentran en el punto P. Cierto que le vamos a dar el mismo tiempo. Claro, el tiempo de encuentro va a ser el mismo para los dos. Si él se toma T, él también será T. ¿Correcto? El tiempo de encuentro se va a hallar como la relación entre la distancia que los separa, digamos que la distancia sea D, entre la suma de las velocidades de ambos móviles. No me interesa quién es más rápido, me interesa que en este punto se van a encontrar a un determinado tiempo para los dos. Entonces diríamos acá que la distancia sobre la velocidad de A más la velocidad de B, y así tendríamos el tiempo de encuentro. Correcto, el tiempo de encuentro sería la relación entre la distancia que los separa sobre la suma de las velocidades. Entonces, esta sería la fórmula que tú tienes que utilizar en los problemas. Listo. Cuando te hablamos de tiempo de alcance, nos referimos a lo siguiente. Dibujamos acá dos móviles, el móvil A y el móvil B. Ahora, el móvil A, su velocidad va a ser mayor a la velocidad del móvil B. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué compete? Que si la velocidad de A es mayor a la velocidad de B, quiere decir que si B está delante de A, va a llegar a un punto, ya que están separados a una distancia de, va a llegar a un punto en el cual A va a alcanzar a B debido a que es más veloz que B. Entonces, digamos que lo encuentra en el punto P. En el punto P se va a encontrar la bolita B y el móvil A, ¿correcto? En un determinado tiempo. Ese tiempo tiene que ser el mismo para los dos. Vamos a ponerle ahí TA, TA. ¿Qué significa tiempo de alcance? El móvil A va a alcanzar al móvil B en el punto P. Entonces, vas a colocar acá, tiempo de alcance va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual
a la relación entre la distancia que los separo al principio, móvil A y móvil B, que es D, la distancia que los separa, entre la diferencia de la mayor velocidad menos la menor velocidad. Y así obtendrías la fórmula para poder determinar el tiempo de alcance entre dos móviles, ¿correcto? Estos casos son particulares y todos derivan simplemente de la ecuación del movimiento que ya se explicó anteriormente. Entonces aquí estaremos concluyendo la breve explicación acerca del tema de MRU y los casos particulares que competen ella. Ahora te invito a ti a resolver la separata con las preguntas y después en una próxima clase ver la resolución de cada pregunta.